Empezamos en 5. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad, desde Colombia, tendremos un encuentro entre narradores. Tenemos diversos invitados, por lo cual les damos la bienvenida a todos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos a la Feria Virtual del Libro España. Esta tarde tenemos la oportunidad de presentar a una serie de narradores. Entonces, bueno, pero primero quiero saludar a las personas que han estado llevando el timón de estos maravillosos encuentros que hemos tenido, al señor Alan Morales y César Salvatierra. Y bueno, aquí en la ciudad de Villavicencio tenemos como auspiciadora Holman Barrero. Y en su equipo, bueno, consta con 2 participantes también, Andrea Castillo y Rocío Reina, que hoy nos va a deleitar también con sus letras. Entonces, sin más, entonces queremos saludarlos a cada uno de ustedes que están aquí participando, a Javier, a Rocío, que esta tarde está, José Vicente, Jairo, Penis, y bueno, falta el maestro Henry, y por aquí tenemos también a Silvia Ponte. Entonces, sean cada uno de ustedes bienvenidos y damos inicio con Licán Javier M. Él es gestor bibliotecario y escritor empírico de cuentos desde el año 2011. Escribe bajo el seudónimo de Licán Javier M. y posee más de 50 obras inéditas con derechos de autor. Hace parte del colectivo literario Aguatinta. Participó en el primer seminario internacional de escritura Leer es Volar, organizado en la Biblioteca Pública Virgilio Barco en la ciudad de Bogotá, y en el 17º Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena. De forma reciente se ha dedicado a escribir nuevas historias para participar en los Nosos Sarau, eventos en línea que se llevan a cabo en Brasil. Javier, bienvenido a este maravilloso encuentro que tenemos aquí en la Feria Virtual del Libro España. Javier. ¿Cómo vas? Está organizando el audio. Hola, Diego. Hola a todos. Muchas gracias. Me siento halagado. Como ya dijimos, somos narradores. Hemos estado pues escribiendo un poco de todo. Y hoy vengo pues a hablar de una historia que tuve la oportunidad de hablar contigo. En algún momento nos entrevistamos, o me entrevistaste por esta historia, Diego, que nunca la pude leer en esta entrevista, pero pues hoy vengo a leer un poco unas apartes de esta historia. Es un poco extensa, entonces leeré solo segmentos de ella. Entonces, empezamos y espero sea de su agrado. La eterna melodía. Allí, donde la eterna melodía vibró hasta convertirse en un residente indeseado, en un suplicio inmerecido, en un sosiego inevitable y en un insomnio perenne, los habitantes de aquel lugar fueron seducidos por el filo de un cuchillo, por la llamada de un abismo, por el veneno más amargo, por manos piadosas que atendían las súplicas de una asfixiante calma o por cuerdas que se tensaban en cuellos dóciles. No se podía huir. Algunas personas lo intentaron, pero debido a una inexplicable ansiedad que sobrepasaba su miedo y voluntad, entre lágrimas de desesperación, regresaban al pueblo exponiendo sus rostros demacrados, sus ojos perdidos y sus labios secos y cansados de musitar ruegos que pusieran fin a su agonía. Los testigos de su marcha, al verlo regresar, con espanto se acercaban a preguntar la razón de su retorno, a lo que con un tono desesperanzador en sus voces respondían: no lo sé. Tampoco servía obstruirse los conductos auditivos, arrancarse los oídos o destrozarse los tímpanos. Aquel sonido penetraba la piel, la carne, los huesos, la sangre. Se apoderaba de todas las células para agitarlas y mantenerlas en ese estado hasta hacer de la existencia algo insoportable. Aquel acontecimiento dejó a los sobrevivientes por varias semanas subyugados al miedo y al desconcierto. Sin importar su edad, condición física o social, se recluyeron en sus hogares, luego de reconocer lo impotentes, desprotegidos y frágiles que estaban ante los hechos. Durante horas permanecían en silencio y distantes de los demás, sentados en una silla, en una esquina de un cuarto o hechos ovillos sobre una cama, dando la imagen de haberse convertido en pequeñas criaturas temblorosas a la espera de una muerte segura. No fue una melodía suave ni dulce, fue un estrépito. Al primer segundo,
Varios de los presentes cayeron muertos, en su mayoría los ancianos y los que hasta hace poco estuvieron enfermos de gravedad. Cuerpos que al estrellarse contra las losas que cubrían la plaza generaban un golpe seco que pasaba desapercibido. Tras 4 segundos, el número de muertos se duplicó. Los que aún vivían caían sin resistencia al suelo, paralizados en angustiante tormento, con sus ojos abiertos, anegados en lágrimas y ajenos al sufrimiento de sus seres queridos, amigos y conocidos. No podían defenderse o desahogarse con gritos. Ni siquiera podían respirar. Sentían que los retorcían y quemaban, los punzaban y los desgarraban. Sumergidos en su propia agonía, lo único que deseaban era morir tan rápido como fuera posible. 10 segundos duró su suplicio, lapso que bastó para diezmar el tamaño de la población. Una vez pisoteada su humanidad, quedaron reducidos a cáscaras silentes con ojos sin brillo, en seres frágiles que se erguían con timidez. Eran contados los que se arrodillaban o lograban sentarse. Los demás se recogieron en posición fetal en el suelo, reflejando en su mirada el hastío y dolor que sentían por seguir con vida. Sin embargo, ni un solo llanto, quejido, grito o palabra se escuchó por parte de ese montón de cuerpos temblorosos y presos de espanto. 5 minutos después de los hechos, entre miradas vacías y con la necesidad de eliminar la escena de muerte presente, empezaron a levantar los cuerpos sin vida, sin hacer distinción entre vecinos, hijos, amigos o parejas. Lo importante era actuar con diligencia. Caminaban en fila cargando entre dos a los cadáveres más pesados, ceñidos a una conducta autoimpuesta de mantener distancia para evitar el contacto con otros sobrevivientes. Y a la par que avanzaban hacia las afueras del pueblo, los pasos constantes y arrítmicos sirvieron como miserere entre esa indeseada marcha fúnebre. La idea de huir lo más lejos posible permanecía en sus mentes, pero se desvanecía por la falta de voluntad, obligando a sus cuerpos a permanecer en esa miserable y derrotada falange. La eterna melodía. Muchas gracias, Javier. Sí, de verdad que bueno, esa vez no la leímos, pero sí tuvimos la oportunidad, o yo tuve la oportunidad de leerla, y realmente es magnífico ese peso de la existencia y la impotencia que uno logra encontrar en cada uno de los personajes debido a este fenómeno aparentemente fuera de lo normal, pero usted me comentaba que era muy natural, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, la melodía. Qué bella melodía. Bueno, quiero darle el paso a una de las escritoras de nuestro grupo Aguatinta. Ella es Rocío Reina Parrado, profesional de la salud, integrante del taller de escritores Entre Letras, miembro del colectivo literario Aguatinta, participante del taller de escritura creativa Raúl Gómez Hatín Perenne, y del 18º Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena del 2020, finalista del concurso internacional Versos Compartidos y seleccionada para la publicación en género microrrelato y prosa en Uruguay del 2020, participante del libro recopilatorio de cuentos Continuidad en el Horizonte, publicado en diciembre del 2020. Bienvenida, Rocío, y bueno, sabemos que tú haces parte también de la organización de esta serie de encuentros. Entonces, de paso, felicitaciones y gracias por este apoyo en estas organizaciones y bienvenida. Te escuchamos. Gracias. Buenas noches a España, buenas tardes a Colombia y al resto de Latinoamérica que nos miran. El día de hoy voy a leerles 2 cuentos de mi autoría. El primero se titula Paseo. El recorrido de mamá era siempre fijo. Una vez al año, la virgen en sus cabellos habría que visitar. Con semanas de antelación, mamá alistaba todo para el viaje: ropa, comida, bebidas, algún medicamento, curitas para alguna cortada y caléndula para el golpe que siempre trae Anita. Llevar niños en un campero estrecho durante 8 horas de viaje no es fácil. Mamá Chucha también va a ir. Ella nos espera a mitad del camino. Don Juan, su yerno, nos ha prometido desayuno en su casa y tal vez almuerzo si queremos descansar. Una noche de parada y nuevamente a embarcar. 2 camperos largos, 9 niños, 5 adultos, piquete por si acaso y amasijo para picar. El camino es largo y los niños se comienzan a cansar. Mamá recomienda parar. Papá solo quiere avanzar.
pero los niños empiezan a molestar y Anita se vuelve a antojar de alguna delicia que en el camino ve pasar. Ven un perro cagando y se antojan del bollo, contesta entre risas papá. Los niños también ríen. Mamá solo pide orillar con cara de horror. El parador del camino se llena de risas, gritos. Las mesas se juntan, las sillas se agrupan. Faltan unas 3 horas para el pueblo que vamos a visitar. Mamá, baja algo de mecato para los niños para que no pidan tanto. Pero al llegar a la mesa, un pequeño tropezón hace la vuelta a 100 huevos duros que, envueltos con amor, ahora van sin rumbo por todo el parador. Las risas de los comensales brotan. Los niños corretean huevos que no pueden alcanzar. Mamá no sabe si reír o llorar. Mira su canasta vacía y a papá, que entre risas solo acierta a decir: todo es parte del paseo que acabamos de empezar. Tatuaje. Mientras crecía, los tatuajes llamaron mi atención. Una compañera del colegio se hizo un sol alrededor del ombligo. Los rayos, amarillos y naranjas, brillaban como el chakra del plexo solar. Fui avanzando en mis estudios y la parte del cuerpo que imaginaba tatuarme cambió de lugar. El hombro, un seno, la cadera, el tobillo. A medida que descendía por las partes de mi cuerpo, las ganas de tatuar mi piel disminuían al punto de olvidarme de aquella loca idea juvenil. Lo que viene con ser adulto provoca otras prioridades. Las ocupaciones, el estrés laboral, los trancones, las deudas me provocaron agotamiento físico y mental. La sugerencia médica implicaba un cambio de hábitos alimentarios y un incremento de las actividades deportivas, que en aquel momento era 0. Con algo de pereza y excusas me inscribí en el gimnasio de mi barrio. Solo iba 2 o 3 veces a la semana. Por sugerencia de mi entrenador, asistí más días. 3 meses después me sentí con más energía y los dolores de mi cuerpo disminuyeron. Mi compromiso con el ejercicio aumentó. Cuando en mi oficina un cartel para una carrera en favor a una fundación apareció. Mis jefes me daban beneficios y también tiempo para entrenar. El instructor reforzó mi preparación. Aunque no sabía que no ganaría, la meta era terminar. El tiempo apareció con más carreras. Mejoraron mis tiempos, también mi ritmo cardíaco. Me sentí fuerte, capaz de ganar cualquier cosa. Hasta en mi trabajo fui ascendiendo, cumpliendo logros y metas que la empresa me asignaba. Entonces comenzó el cambio. Entrenaba para una competencia, pero me sentí cansada. Me dolía un brazo. Supuse que alguna gripa me estaba afectando. Pero las noticias médicas fueron complicadas. Tenía un tumor. Exámenes, medicamentos, cirugía, dolor, más medicamentos, más dolor. En 2 meses, mi cuerpo y toda mi rutina cambió. Me miraba al espejo y no me reconocía. Donde antes había un redondo y voluminoso seno, solo aparecía una cicatriz que llegaba a la axila. Donde antes había cabello, ahora una brillante cabeza se veía en el espejo, con ojos opacados por gigantescas ojeras. La depresión me afectó y tuve que asistir a terapia psicológica. Allí encontré mujeres como yo, mujeres que luchaban y se sonreían con sus propios cambios, mujeres que se identificaban conmigo, mujeres de todas las edades y colores, mujeres con los mismos sueños que se apoyaban para decir: soy una sobreviviente. Entre ellas conocí una que me recordó mi juventud. En uno de sus brazos llevaba la fecha de su diagnóstico tatuada. Hablé con mi médico y dijo que si tatuarme subiría mi ánimo, que lo hiciera. Me recomendó un sitio. En aquel local, un hombre con fotos en sus brazos me atendió. Me contó su historia y sugirió algunas imágenes que podía realizar. Preguntó si me gustaría una aureola. Lo miré con curiosidad e imaginé un santo. Me corrigió. Dijo que me tatuaría una areola y un pezón rosa donde antes tenía el mío. Me mostró fotos de otras mujeres y las lágrimas rodaron en respuesta afirmativa a mi sugerencia. Tardó casi 1 hora. Mientras coloreaba mi piel, no sentí el dolor producido por las agujas. Terminó. Vi en su espejo, con ojos de esperanza, la sonrisa que había perdido en el proceso. Donde antes no había nada, ahora tenía un hermoso y redondo pezón. Donde antes no había nada, ahora tenía un tatuaje. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Genial, genial. No,
Créeme que no había tenido la oportunidad de escucharte y de conocer tus historias y de verdad que están súper buenas. Entonces, de verdad, mil gracias. Y bueno, le damos la bienvenida a Henry Benjumea que se une a este maravilloso grupo de narradores. Y entonces saludamos a John Jairo. John Jairo es natal de Manizales. Desde los 14 años incursionó en la exploración poética, participando en diferentes eventos locales. Tiene diferentes publicaciones en revistas y periódicos. Actualmente participa en la 4ª edición digital de Poesía de la Esperanza, movimiento poético del 17, con el poema Hojas al Viento. Le interesa mucho la práctica del uso del verso rimado, la métrica y la prosa libre, para lo cual ha estudiado diversos autores, participante de talleres del Plan Lector, el taller de poesía Raúl Gómez Jatin y integrante del colectivo Aguatinta. La naturaleza es su inspiración, porque las palabras fluyen como el viento, acariciando las hojas. Qué maravilloso fin qué maravilloso final de esta semblanza de John Jairo. John Jairo, bienvenido y muy buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, gracias Diego. Bueno, la parte narrativa, bueno, no está en la semblanza, pero pues se las cuento, es talleres de narración oral, algunas presentaciones y en sí escritos, cuentos escritos. Bueno, yo les voy a compartir a propósito de lo natural. No hallé cómo colocarle el título a este cuento, entonces le puse mejor sin título. Aquel domingo me desperté y levanté a las 7 de la mañana, más o menos. Fue raro porque hacía mucho tiempo que no me levantaba a esa hora un domingo. Lo cierto es que ya a las 8, duchado, me preparé unos deliciosos huevos pericos, como lo sé hacer, con guiso de cebolla y tomate, saboreándolos con chocolate y tostadas. A las 9 decidí que iría al cine, de modo que a las 10 llamé a Claudia, la musa y adorada mujer inspiradora de mis actos creativos, por aquel entonces, quien aceptó la invitación para la función de 3:15 en el Teatro del Pueblo, donde para esa hora aparecía en cartelera La leyenda del pianista en el océano. Levantarme y despertarme a las 7 de la mañana fue raro porque solo había dormido hasta entonces 3 horas. Como tengo el sueño liviano, no pude conciliarlo, sino hasta las 3:30 aproximadamente. Hora y media después que terminaran de hacer polígono y durante 2 horas algunos soldados en la base militar de Indumil, ubicada a 10 minutos de la casa, donde en mi habitación me acompaña un reloj de péndulo. Cuando su movimiento armónico simple anunciaba las 12, salí de casa a la biblioteca del pueblo, lo que no me tomó los 10 minutos acostumbrados en auto, sino 45, puesto que opté por caminar primero para sentir, antes de verme con ella, lo poético de la avenida, toda rodeada a cada lado de pinos frondosos, espacios de llanura, lo suficientemente anchos como para invitar a esa hora y con ese día esplendidamente soleado a disfrutar, apreciando, por mi parte, la exquisitez del verde paisaje, en el que se podrían ver, además, posadas, las personas haciendo su picnic en las praderas, vacas rumiando al lado y lado, manchadas de negro y de café, en derredor de las cuales habían garzas picoteantes, sobre el paisaje exquisito, cual los verdes ojos claros de Claudia, y aquellos más blancos que su blanca tez. También vi antes de llegar al centro del pueblo el aserradero de un castaño, el color del cabello de Claudia. Y oí a distancia cómo una vez más eran aserrados otros tantos pinos que sus aserradores habían decidido sacar de vinculación al poético paisaje rural. Atravesando ese umbral me propuse caminarlo, apreciarlo y disfrutarlo con ella
una vez pasada la faena cinéfila. Entre 1 y 3 de la tarde me dediqué a averiguar cuantos datos pude acerca del séptimo arte para enriquecer la indudable conversación que tendría con mi belladona una vez vista la película. A las 3:05 nos vimos y nos dimos el abrazo y beso que siempre en nuestros encuentros, y de los que ya perdí la cuenta, nos dábamos. Luego, en el trayecto de 10 cuadras hasta el teatro, dejé que la calle se le describiera por sí misma ante sus ojos verde claros. Y como el silencio también cuenta, en efecto, durante esos 10 minutos de parsimonioso caminar, la calle le contó de una de las grandes droguerías, de la inspección de policía, de uno de los bancos. Una vez en la fila para entrar, le conté que al lado se encontraba el único centro de estudios del pueblo. Durante 2 horas y media, parte satisfacimos de nuestra participación mutua, aunque no descuidando que los personajes del film nos contaran la leyenda del pianista en el océano, y de la cual me cautivó, entre otras, la frase: siempre puedes vivir si tienes una buena historia y alguien que la escuche. A las 6 en punto no pudimos evitar la indeseable sensación de abandonar la oscuridad de la sala, el placer de ver y oír una buena historia narrada con las imágenes en movimiento y la mutua satisfacción táctil que en medio de la circunstancia nos estábamos proporcionando entre espectadores frente a la pantalla. Y como con el hecho de haber aceptado mi primera invitación no fue difícil convencerla de la segunda, ir a recorrer el paisaje donde nos esperaría y mi cuarto, donde nos esperaría un merecido descanso, conteado por el reloj de péndulo, solo que disfrutando primero de aquel paraje poético bajo la luna llena, transitado por vehículos y por nosotros a uno y otro lado de la avenida. Mientras transitábamos la calle que aquel paraje nos llevaría, a cierta distancia de allí y a varios metros bajo el césped, tenía lugar un hecho subterráneo muy crucial para el goce poético del paisaje nocturno, con que quise impresionarla. Sí, aunque suene extraño, uno creería que todo queda enterrado bajo tierra. Nuestra condición de mortales así nos lo hace suponer. Pero esa noche allí tenía lugar una reunión histórica convocada como una especie de segundo Congreso de Angostura por Simón Bolívar, o para mejor decir, por lo que de él quedaba, secundado por su heroína Manuelita Sáenz, o lo que de ella quedaba, quien le confirmó: Boli, ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Acevedo y Gómez, Camilo Torres, Antonio Nariño, Caldas, o lo que de estos personajes históricos quedaba, a excepción de Santander, como lo había requerido Bolívar. Pero aquel, guiado de nuevo por su instinto histórico, supo de la reunión y de su propósito, oyéndolo todo tras la puerta. Camaradas de historia, os he convocado despertándoos por estos subsiguientes instantes, porque ha llegado la hora de que tomemos en cuenta un hecho muy importante asunto y además cartas en ello. Ante la magnitud e importancia de nuestra presencia para el devenir histórico, nos encontramos con que esa importancia ha quedado rezagada a las cátedras de historia y visible en monumentos erigidos a nuestra memoria. Pero ¿qué sucede? Que son utilizados en lo cotidiano la gran mayoría de veces sin conciencia histórica, sino como pretexto para los enamorados que solo se acuerdan de ellos a la hora de colocarse sus citas amorosas. Y para las palomas, que para mí no hay ningún problema que se paren sobre la cabeza, en especial de mi monumento, pero que además de picotearla, la defequen, no, que defequen el monumento de Santander, todas las veces que quieran. Bueno, para concretar, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Deliberando, se les ocurrieron excelentes ideas, hasta que Manuelita llegó a la conclusión de lo que Bolívar deseaba proponer. Sencillo, démosles una lección repitiendo nuestras frases célebres.
Todos estuvieron en absoluto de acuerdo. Entonces se deslizaron a través de los angostos túneles, repitiendo cada uno la frase que le hiciera célebre. Mientras que el reloj pendulaba a las 7:30, nosotros proseguíamos acalorando la caminata con la plática acerca de la película. La claridad de esa noche permitía divisar a lo lejos, se aproximaban cada vehículo y al pasar pudimos referir nuestros conocimientos al respecto. Mira, ese es un, y ese es un, y ese es un. Hasta que extrañamente la niebla se apoderó del paisaje, cambiando su poética. Así me lo hizo notar ella. Estás tan imbuido en tu locuacidad de cinéfilo que no te has dado cuenta de algo muy raro. Ya no se oían transitar los vehículos, zumbando, solo sentíamos frías nuestras mejillas. Lo que notábamos, dada nuestra cercanía, entonces sonreí maliciosamente, pues maquiné asustarla, como motivado por el deseo subyacente de inquietar un poco la naturaleza, su naturaleza. Y no se te haga raro, amor, si ves flotando por ahí grandes ojos rojos. Me avisas o te aviso y a correr. Así logré que me agarrara más fuerte del brazo y ver cuál trémulo follaje sus bellos ojos. Además, era como si su tez, cual blanca niebla, se aferrara a mí en ese instante. Debo reconocer que mi alegría de tenerla así no solo estaba justificada por el irracional encuentro amoroso, sino por el hecho subjetivo de que para mí fue rara la circunstancia, pues ¿cómo pudo irrumpir la claridad lunar el despliegue de niebla? Como si la misma naturaleza viviera en ese instante una de sus paradojas. Luego oímos unas carcajadas que identifiqué, explicándole sin dudar que se trataba de un sujeto que se complacía en ello. Siempre estaba acompañado de sus amigos. Más raro que el hecho de verle pasar solo ante nosotros fue oírle carcajeándose por allí como un fantasma, cuando el reloj pendulaba a las 7:40, y el suceso se tornó más extraño cuando al ver la claridad sobre la avenida, deteniendo la marcha, vimos cómo aquellas siluetas a lo lejos, a fuerza de parecernos espejismos, avanzaban hacia nosotros lentamente en ambos sentidos de la avenida. Contra nuestra estupefacción por la ubicación del paisaje rural, denominábamos las siluetas como 3 clases posibles de agresores: soldados patrullando, paramilitares o guerrilleros. Pero a favor del mutuo estado de ánimo, propuse un acto muy heroico: corramos. Primero lo intentamos hacia la llanura occidental, desistiendo, parados sobre su césped, cuando recordé el paso de un río cercano. Corrimos luego hacia el oriente, huyendo de las siluetas que comprobábamos, oyéndoles proferir cosas, no solo cada vez que volteábamos a mirar con la claridad lunar. Tan pronto como corrimos 500 metros hasta un barrio cercano, algo realmente mágico aconteció, porque allí, justo allí, donde al dar otro salto, el reflector lunar dio paso al alumbrado público en su función de alumbrar. Pudimos ver claramente, dándonos vuelta, que las siluetas parecían fantasmas, atrapados en otro tiempo, aunque en nuestra misma dimensión. No pudieron seguirnos a pesar de lograr asustarnos. Les vimos allí tratando como de romper la frontera gélida de un gran témpano de hielo, pero entendimos aquellos balbuceos en los que también parecían estar atrapados, porque oyéndoles gemir y desmoronarse supimos quiénes eran. Cuando el reloj de péndulo marcaba las 8, todo lo ocurrido fue cotejado en la habitación. No eran guerrilleros, como con tan precarias armas. Prudencia con esto, cariño, no nos han de creer. ¡Qué sustote! Nos dieron los fantasmas, llamémosles históricos, y como tampoco nosotros los podíamos creer, decidimos comprobar los rastros del suceso. La mañana del lunes siguiente, convencidos de que habíamos sido víctimas de inescrupulosos, mas para nuestro asombro, hallamos en la llanura trozos exactos de césped cortados circularmente, guiados hacia ellos por pedacitos de metales, charreteras de general, fragmentos de pergamino y de ropas,
aún contra mi temor de que estuviéramos en un terreno minado, el valor con que ella arrancó varios trozos de césped me llevó a hacerlo hasta con ira, y a los dos al descubrimiento de que aquellos pedacitos continuaban cada uno de los túneles respectivos. No quisimos ir más allá en vista de la deducción. En cambio, tomamos 20 instantáneas fotográficas que decidimos comunicar esa misma mañana al fuero municipal. Muchas gracias, John Jairo. Definitivamente todas esas aventuras no tuvieran el mismo sentido si no es con la compañía de una hermosa mujer. Muchas gracias. Entonces, le damos la bienvenida a Silvia Aponte. Nació en la ciudad de Villavicencio, arrullada por ricos relatos y saberes, tradiciones que le fueron heredadas y la hicieron consciente de la memoria cultural y la identidad llanera que la impulsan a compartirlos en diferentes espacios culturales. Esta escritora investiga el universo de la tradición oral, que es como una colcha florida de personajes, sonidos y anécdotas. Bienvenida, Silvia, y un gusto tenerte en este espacio. Bueno, un gusto para mí y de estar con todos ustedes compartiendo. Buenas noches para España, buenas tardes para todos los que vivimos acá en Colombia. Yo quiero compartirles un texto mío, contando mucho la parte de nuestros llanos, de cómo es un amanecer en nuestros llanos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, voy a entrar a leerles. Entonces, con Silvia, olor a boda, ¿sí? Silvia, perdón, dame un momentico. Quiero recordarles, por favor, a todos los participantes que tenemos un tiempo limitado. Entonces, por favor, para que leamos nuestros textos, ojalá que sean cortos. Listo, muchas gracias. Con olor a bosta fresca y el canto del gallo empieza la larga jornada. Se levantan los peones, el descanso les ha recargado sus fuerzas y las mujeres salen apresuradas y les alcanzan el primer café del día, cerrero como es costumbre, y el cual es su único alimento antes de partir a sabanear, a arrear el ganado y a todas las labores que hay que realizar. Al comenzar el alba, las mujeres ya están en sus cocinas preparando los desayunos para ellas y para los niños. Poco tiempo después arreglan las cocinas para empezar a preparar el almuerzo de sus hombres, esposos, hijos, compañeros y amigos que trabajan de sol a sol cada día. Por esta razón debe ser abundante y delicioso para que queden satisfechos, preparados con amor, por mujeres fuertes, aguerridas y amorosas a la vez. Esta labor es grande, ya que son muchos y hay que hacer el almuerzo con anticipación. Carne, condimentos traídos del Cambullón, plátanos, pozos, yuca, el agua recogida del río, todo en su lugar. Mujeres con sus largas cabelleras recogidas con las peinetas, que comienzan la labor del arte de la cocina tradicional. La madera está creciente, chisporroteante, anunciando que ya está listo el fogón para los sofritos en manteca. El olor a cilantro de monte inunda el ambiente. El achote llena de color la carne de cacería. El cebollín le da un toque especial, despierta el apetito. Mientras tanto, otras de estas mujeres barren los patios, alimentan las gallinas, que al escuchar el sonido del maíz, al caer van cacaraqueando. Otras alzan el vuelo para llegar primero a degustar el alimento. Los marranos perciben que llega la hora de comer y siguen al llegar su desayuno. Posteriormente salen a la cocina a comer pepas para completar su ración. Va avanzando la cocción del almuerzo y el olor a comida va llenando el espacio. El tiempo dura y el sonido de los caballos que están en el paradero avisa que vienen los vaqueros remontando su llegada al corral, y el silbido de los peones, el ladrido de los perros, te ojo que ya están ahí. Un
vaso de guarapo, meten el ganado al corral, amarran sus, les retiran el bullón y les alcanzan la melaza. Por fin terminan la primera jornada del día. Ahora sentados en los corredores de los manjares de una comida con sabor a orégano fresco, arroz con sabor a manteca de marrano, maduro cocinado, carnes deliciosas, producto de las mismas cacerías, como venado, saíno, chapa, pure o pescados de la vega. Una vez calmadas descansan debajo de los árboles, con la vista, dormitan un poco, luego se programan para la segunda jornada. Bueno, este es un texto haciendo alusión a las labores del campo, de nuestro llano, cuando amanece. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, les comparto esto. No, a ti, muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Entonces, le damos la bienvenida a Henry Benjumea, es licenciado en Filosofía e Historia, experto en Educación, Cultura y Formación a Distancia, director de talleres de escritura creativa, conferencista e investigador de temas literarios. Escribe poesía y cuento, asesor de educación y cultura del Consejo Regional de Planificación Económica y Social Cortes, Orinoquía, y en la Universidad de los Llanos. Bueno, quiero darle la bienvenida a Henry. Yo sé que tiene una hoja de vida muy amplia en el mundo literario, pero el tiempo se nos está cortando, entonces bienvenido. Henry, no te escuchamos, por favor, tu micrófono. Henry, aún no te escuchamos. Henry, por favor. ¿Sí me escuchan? Listo, listo, perfecto. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, cuénteme, Diego. No, pues cuéntenos o coméntenos, tú tienes una lectura para compartirnos, por favor. Entonces queremos escuchar de tu voz lo que tú escribes, por favor. Por supuesto que sí. Tengo aquí mis dos libros de poesía últimos. ¿De poesía o narrativa? Bueno. De narrativa tengo aquí. Lo que tú tengas preparado. Henry, por favor, ¿será que te puedo pedir un favor? ¿Puedes acomodar tu cámara un momentito que no te estamos viendo? Sí. Ya, claro que sí. ¿Ahí sí me ven? Sí. Ay, ¿Sí me ven ahí? Sí. Listo, ahí, perfecto. Sí. Ok, entonces voy a leer Los ojos de un caracol, de esos poemas como más narrativos. Dale, listo, Henry, te escuchamos. La casa de la... Perdón, La casa de la abuela estaba embrujada. Los iraquíes llegaron con los fantasmas. Yo me entretenía buscando en interminables cuartos oscuros. Un día mi abuelo dijo, si no crees, nunca los verás. Mi tía los veía sacudir sus... Dígame. Si se escucha, está muy mala la comunicación. Te escuchamos muy entrecortado. Si quieres, hagamos una cosa mientras... No sé cómo... Hola, Henry.
Henry, te escuchamos muy entrecortado. Si quieres, damos el paso a... ¿Aló, Diego? ¿Me ¿No puede ser escuchas pasado? bien? Bueno, entonces, mientras Henry acomoda un poco su sonido, quiero darle la bienvenida a Fénix Tobar. Ella nació en San Martín de los Llanos, escritora autodidacta, apasionada por crear y relatar historias con un alto nivel de sentido social y humano. Publicaciones Las Tres Orillas y Su Majestad el Miedo. Entonces, bienvenida, Fénix, aquí a la Feria Virtual del Libro. Hola Diego, muy buenas tardes para aquí, pues para aquí en Colombia y buenas noches para España. Sí, muy emocionada de estar acá y bueno, a leer fragmentos de mis dos libros, tanto Las Tres Orillas como Su Majestad el Miedo. Voy a leer el fragmento de mi primer libro, de Las Tres Orillas, una partecita, para que tengan una idea, dice. Por mi parte, yo estaba segura de salir de todo esto, pues hasta ahora no estaba implicada en ningún delito. Llegué ahí a ciegas. De igual forma saldría de la finca, de ese infierno, antes de que fuera demasiado tarde. Después de confiarme su historia, que he tratado de contar honestamente, respetando su lenguaje y su postura ante la vida, Lulú me pidió a gritos que me fuera. Así ella no hubiera decidido hacerlo desde hace tiempos. En mi situación era fácil decir, basta ya, no pertenezco a este mundo, veré cómo soluciono mi problema y olvidarme de todo, de Lulú y los suyos, de mucha gente vulnerable. Otro es el desenlace para muchos colombianos que terminan envueltos en las llamas de la guerra por falta de oportunidades, en el campo o en la ciudad. Lo que alcancé a inferir de todo lo que esta mujer me contó, por eso dije que habría podido entender y tomar el camino correcto a tiempo. Es que son pocas las oportunidades de las personas, pero no todos las aprovechan en el momento justo. Infortunadamente, sí, perdón, en el momento justo, infortunadamente, sino solamente aquellos que han cultivado un alma bondadosa. Es más fácil tener la mente despejada si el mundo vive en paz y prevalece la bondad. Eso no fue el caso de Lulú. A ella la envió a ese lugar su mamá. No fue la sociedad, fue la falta de amor, fue la porquería de papá que le tocó. La maldad fue la causante de todo lo que esta mujer tuvo que sufrir desde niña, sin que nadie la orientara con una palabra cariñosa. Peor cuando en su camino apareció el tal Gacho y se la llevó por ese rumbo de guerra y violencia, y de ahí no la rescató nadie, ni siquiera el amor por sus dos tesoros, Leandro y su bebé. Pudo hacer que se fortaleciera espiritualmente y se liberara del oprobio. Verla partir fue terrible. No podía creer que yo estuviera en un lugar donde existía la pena de muerte y de una manera totalmente equivocada. Imaginaba un final horrible, por orden del patrón, con la impotencia del cobarde, por no poder urdir una salida, temiendo que hiciera lo mismo conmigo. Y esto me hacía más miserable. Ni siquiera podía salir de ese lugar, pero de haber escapado habría sido inútil. No habría encontrado a nadie a quien contarle todo lo que sabía. No había a quien decirle, salve a Lulú, por favor, pues ahora eran totalmente parecidos. Más bien todos eran iguales, sino que estaban en diferentes orillas. Este es un fragmento de Las Tres Orillas. Y ahora voy a leer una parte de Su Majestad el Miedo. Perdón. Recordar que a sus escasos 8 años ya Diana tenía que aprender a defenderse con lo que se encontraba en la calle y, lo que es irónico, sobrevivir dentro de su casa, pues era ahí donde inminentemente corría peligro. Debía quedarse con sus hermanas, cuidándolas y cuidándose a sí misma de esta amenaza invisible para muchos. Se trataba de Raúl, el esposo de su madre y a la vez su padrastro. Diana tenía que ver a diario cómo este hombre maltrataba a Victoria, su madre, y también sentir en carne propia sus manoseos e intentos de violación en la noche cuando ella se encontraba haciendo turnos de trabajo en restaurantes. Diana, a su corta edad, sin que nadie le dijera nada, sentía que esto estaba mal,
porque ¿por qué tenía este hombre que pasar sus manos sobre mi cuerpo? Pensaba ella cada vez que Raúl borracho la obligaba a pararse frente a él para saciar sus más depravados deseos. Siguieron pasando los días para aquella niña que ya quería ser adulta y poder salir del lado de su madre. Era como liberarse de aquel infierno que este hombre le brindaba a diario, pero sentía la obligación moral de no abandonar a sus hermanas, ya que Victoria no las podía defender ante todo lo que sucedía frente a Raúl. Ni siquiera ella se defendía de sus maltratos. En cierta ocasión, Diana tuvo que ver cómo Raúl atacaba como una fiera defendiendo a su cría, a su mamá, pero no para defenderla, sino para agredirla de la manera más cruel y sanguinaria. Victoria yacía en el piso, casi agonizando de una paliza que éste le estaba dando sin ninguna clase de piedad, sangrando por todos lados, su piel enrojecida, su rostro hinchado, sus ojos morados, casi negros, su cabello espanchirado, pues era muy usual que Raúl cogiera del pelo a Victoria y seguidamente limpiara el piso con ella. Diana empieza a sentir miedo desde esa edad. Ya estaba acostumbrada a que este hombre la maltratara por cualquier cosa. Incluso cuando él golpeaba a su madre, ella siempre se escondía debajo de la cama para que Raúl no la encontrara. Pero ese día Diana sintió que las cosas estaban empeorando, que su madre se estaba muriendo y ver tanta sangre regada por el piso hizo que esta niña, en su instinto de supervivencia, intentara esconderse junto con sus hermanitas debajo de la cama, pues era en ese lugar donde Diana se sentía segura. Era ahí donde ella juraba que nadie la iba a encontrar, pero no tuvo suerte con la más pequeña, a quien la dejó caer estando Raúl encarnizado golpeando a su madre. Bueno, estas son algunos fragmentos de mis dos libros. Su Majestad el Miedo, una novela que trata de violencia de género, y Las Tres Orillas, una novela que habla del conflicto armado en nuestro país. Eso son historias que no se pueden seguir ocultando, que hay que contarlas a diario. Es una necesidad conocer cada día qué es lo que pasa con nuestra sociedad. Muchas gracias, Fénix. Realmente tienes la razón. Este tipo de cosas no se pueden ocultar y no podemos seguir siendo gobernados o manipulados por el miedo. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a José Vicente Casadiego, pero antes quiero también saludar a las personas que han reportado sintonía, que nos están viendo desde Nicaragua, Perú, España, desde algunas regiones de aquí de Colombia. Entonces, a todos muchas gracias por estar aquí conectados. Entonces, José Vicente Casadiego es escritor, poeta e investigador cultural, Premio Nacional de Poesía de 1991, cónsul de poetas del mundo para la Orinoquía colombiana. Además tiene un sinnúmero de publicaciones y él es consejero municipal de literatura, presidente de la Junta Directiva del Fondo Mixto de Promoción Cultural y de Artes del Meta. Entonces, bienvenido, José Vicente, a la Feria Virtual del Libro de España. José Vicente, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? José Vicente, no te estamos escuchando. Por favor, ¿puedes activar tu micrófono? José Vicente, tu micrófono, por favor. Aló, aló. No, listo, perfecto, Aló. te escuchamos muy bien. Bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Hola, muy buenas tardes. Diego y Andrea Metáfora, ¿sí me están escuchando? Sí, perfecto. Ok, listo. Gracias a los organizadores, a las panelistas, a los panelistas y a ustedes, amigos invisibles, como decía Arturo Uslar Pietri. Diego, no sé si cambiar la metodología y hasta qué horas vamos, porque la verdad no quiero abusar del tiempo. Quiero decirle a los españoles y a los europeos y a todo el mundo que nos ve dónde estamos ubicados y qué características tiene nuestra tierra, porque si dicen Colombia, pues la verdad es que Colombia es muy extensa y además de muchas culturas. Entonces, si quiere, y cierro con un texto muy breve de mi libro Leyenda de Antiguos Caminantes, para decirle a la gente que hay dos Colombias, una Colombia norteña que es de grandes industrias, grandes ciudades, desarrollo, modernidad, grandes universidades y grandes centros de pensamiento, un gran número de políticos y grandes manipuladores. Nosotros, la Colombia del Sur, que es la mitad del 1.142.000 kilómetros cuadrados, solo tenemos 2 senadores y aproximadamente 12 representantes a la Cámara.
de casi 280 congresistas y senadores. Nuestros representantes, más que preocuparse por la región, se la pasan preocupados por la mermelada y por ver qué pueden arañar en la ciudad de Bogotá, que es la capital del país. En el norte viven de nuestras riquezas, para decirle a los españoles y a los europeos, de las riquezas de esta hermosa tierra que habitamos, menos de 2 millones de habitantes de los casi 50 millones que tiene Colombia, de colombianos. Ellos viven de nuestras riquezas, pero nunca tienen en cuenta nuestra tierra para tomar decisiones ni para hacer inversiones sociales necesarias. Se llevan nuestro petróleo, se llevan nuestro gas, se llevan nuestro ganado, nuestros productos agrícolas, nuestras riquezas hídricas, nuestra madera, nuestros peces, nuestras aves, y toman grandes extensiones de tierra como tierra de engorde, como tierras improductivas. Un solo ejemplo, la mal llamada industria petrolera. Una sola compañía puede contar con 12.000 seres humanos, de los cuales ni el 5% son nuestros. No solo nos dejan enfermedades, desplazamiento, desempleo, prostitución, violencia, enfermedades y muerte. Esta es una tierra donde no se han echado los relojes a andar aún, como decía Rafael Reyes, el gran escritor mexicano. Es una sociedad de migrantes internos que llegaron con un solo objetivo: escapar de la violencia de nuestro país, de sus territorios, lograr un mejor nivel de vida. Y tiempos después, hace aproximadamente 5 décadas, llegaron personajes siniestros a sembrar cultivos ilícitos, primero marihuana y ahora cocaína. Entonces, el desarrollo intelectual no es el más apropiado de una sociedad de principios del siglo XXI. Se puede comprobar la poca preparación de nuestros gobernantes, la poca sensibilidad social, el poco compromiso con el desarrollo integral de la región. Entonces, el desarrollo de las artes y de la cultura, entre comillas, se hacen al margen de la ley. Arte y cultura que viene asombrando a propios y extraños por su singularidad, por su toque de extrañeza y por su color de originalidad, si la originalidad tiene color. Voy a ubicar por ahí en los años 1977, 1978, ya en materia literaria, un grupo de jóvenes inquietos funda un taller literario llano abierto, primero en su género en los llanos orientales de Colombia, o sea, en esa Colombia sureña, que empieza a entender que la literatura debe ser un oficio, ojo, con mucha disciplina, dedicación, investigación, imaginación, creatividad y además de mucha seriedad. Entre los jóvenes que llegamos a fundar ese territorio de palabras poéticas fue Julio Daniel Chaparro Hurtado, poeta asesinado cuando era periodista del diario El Espectador. Melquisedec Fernández Molano, un pintor e investigador social, asesinado en el río más hermoso del mundo, en la Macarena, en Caño Cristales. Francisco Piratoa Arias, un poeta asesinado en Maicao cuando iba a lanzar un libro. Jesús Vélez, maestro de música, también asesinado. Entre los demás estaba Silvia Ponte, una de las grandes escritoras, de las más importantes del llano. Jaime Fernández Molano, escritor, poeta, periodista y fundador de la Corporación Cultural Entre Letras. Manuel Acosta Bejarano, uno de los escultores más representativos de nuestra región. Andrés Romero Baltedano, director de cine, entre otros. Estábamos conformando esa hermosa patria construida de sueños, de posibilidades, de anhelos. La verdad es que el llano aún merece un poco más. Sentimos con mucha alegría que mucho joven esté iniciando en esto tan difícil que es la lectura y la escritura, pero hay que tener en cuenta lo que dijo el gran escritor mexicano también, Carlos Fuentes, cuando dice que primero hay que tener disciplina para empezar este trabajo casi imposible del acto solitario, que es la creación literaria. Dice él que es como entrar en un túnel sin saber si habrá salida o no. Dice él que los escritores debemos de leer demasiado, todo voraz y verazmente. La verdad es que aquí, qué rico que se escriban cosas sobre el llano, pero la verdad, poca preparación asumimos a veces cuando hay ese compromiso de cantar las bellezas de una tierra supremamente bella, hermosa y de mil recursos. Colombia, señores europeos y señoras europeas, es demasiado rica, demasiado bella, pero también la corrupción es demasiado visible. Además, que las balas son más frecuentes que la lluvia en cualquier esquina íntima de la casa. Henry, muchas gracias. Muchísimas gracias. El tiempo lamentablemente se nos está agotando, entonces queremos darle una segunda oportunidad a Henry Benjumea. Listo. Entonces, pero Henry, te escuchamos, por favor. Henry Benjumea, por favor. Henry, te escuchamos, por favor.
Creo que tenemos problemas técnicos con Henry, lamentablemente. Entonces, nos quedan cinco minutos. No sé si José Vicente quiera compartir el relato que nos iba a compartir. Sí, voy a cerrar con un texto poético, ¿sí?, que se llama precisamente como mi libro Leyenda de Antiguos Caminantes, y dice: Leyenda de Antiguos Caminantes. Tiene un epígrafe de Tito Lucrecio Caro, un poeta latino, que dice: consumimos este trozo de vida que somos. Y el texto dice: fueron antiguos caminantes quienes inventaron la noche, para suspirar de ella olor a vino y pronunciar palabras consteladas de pájaros y sueños. Son hombres de armonías secretas. Van al verano con intenciones de amar. Vírgenes sabias en deliciosos poemas. Las capturan en sus propias invenciones y les dan libertad. Perdón, cuando se pronuncia la aurora. Yo les conozco. Por su culpa he perdido lealtad al silencio. Me he inclinado ante piezas de cofre alucinadas para saludar el alba que se expande en aureolas como aroma en delicada desnudez. Esos antiguos caminantes son tan cercanos que ahora nos pertenecen al igual que nuestros propios sueños. A esta hora, sus depuradas manos levantan la copa y planean su próxima invención. Allí los pueden observar, en España, habitando también ese rincón de golondrinas acuchilladas por el viento. Todos ellos son fiel copia de un Dios que no entendemos. Todos ellos alzarán la copa y mágicamente escapará de ella una figura. Observemos. La música con hálito de fantasma abandona el umbral de la ventana y en ella nos transportamos hacia una leyenda de antiguos caminantes. Muchas gracias. A usted, Henry. Entonces, con este poema damos el cierre a ese maravilloso encuentro de escritores que hemos tenido. Entonces, muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Entonces, que tengamos la oportunidad. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Quedamos pendientes entonces con Henry Benjumea en algún momento poderlo escuchar.